La historia comienza con un joven guapo y adinerado llamado Dong Li, quien a pesar de haber estado en silla de ruedas durante 6 años, aún conserva un encanto especial que lo hace ser querido por todos. Por otro lado, una madre llamada Song acaba de llegar a Shanghái junto a su pequeño hijo Ki Li. Al llegar, el niño reconoció a Dong Li por la televisión y pensó que se parecía mucho al hombre que aparecía en el libro de dibujos de su madre, aquel que él creía que era su verdadero padre. Sorprendida, Song le pidió que no dijera esas cosas y le explicó que el hombre guapo de la televisión no era su papá. Seguidamente, ella va a buscar una bebida y deja por un momento solo a Ki Li. Pero cuando regresa, su hijo ya no estaba. Resulta que el pequeño se distrajo jugando con unos globos y por casualidad terminó encontrándose con Dong Li. Al verlo de cerca, el niño volvió a pensar que era su padre. Obviamente, Ki Li estaba emocionado, por lo que intentó abrazarlo y le pidió que lo llevara con él, ya que había olvidado dónde estaba su madre. Y aunque Dong Li tenía prisa por asistir a una reunión, no podía dejar solo al niño, así que decidió llevarlo consigo en el auto. Con su presencia, el muchacho se sentía algo incómodo. Notaba que Ki Li quería acercarse a él, pero por su discapacidad mantenía cierta distancia. Al revisar la mochila del niño, encontró una tarjeta de identificación. Entonces le pidió a su asistente, Mu Chen, que contactara a la madre del pequeño para que fuera a recogerlo a su oficina. Mientras tanto, Song buscaba desesperadamente a su hijo, aunque se sentía aliviada cuando recibió la llamada del asistente. Pero se sorprendió aún más al saber que Ki Li estaba en la oficina de la familia Dong, propiedad de Dong Li. En la oficina, Ki Li estaba feliz. No dejaba de mirar a Dong Li y llamarlo papá, pero él le pidió que dejara de decir eso, porque no era su padre. En ese momento, Song llega para recoger a su hijo, muy aliviada de encontrarlo. Pero lo que más le sorprendió fue reencontrarse con Dong Li, a quien no veía desde hace 6 años. El asistente Mu Chen, quien conocía bien a Song, también se sorprendió al verla. Por su parte, Dong Li le pidió a Ki Li que fuera a jugar un rato, para así poder hablar en privado con ella. De esta manera, Dong Li quería saber cómo había estado todo este tiempo, pero pronto la conversación se torna tensa y la culpó por haberlo abandonado cuando quedó paralizado, insinuando que había sido más feliz sin la carga de cuidar a alguien como él. Ante esto, Song, al verlo aún en silla de ruedas, no podía evitar sentirse culpable, por lo que le preguntó por qué seguía sin poder caminar, si Lin Xia le había prometido ayudarlo si ella se iba. Pero Dong Li, aún dolido, no quiso escuchar. Obviamente, Song intentó disculparse, incluso arrodillándose, pero bueno, eso enfureció más al muchacho. Es entonces que Dong Li le pregunta por el niño, quien era el padre de Ki Li. Song le explicó que el niño estaba enfermo y necesitaba tratamiento en Shanghái, pero evitó responder sobre el padre, y esa evasiva solo irritó aún más a Dong Li, que comenzó a actuar agresivamente. Entonces, volviendo al pasado, recordamos cómo todo esto comenzó. Hace 6 años atrás, cuando Song y Li estaban enamorados. Vemos que juntos fueron a la montaña, pero al buscar refugio en una casa, Song fue atrapada. Por su parte, Dong Li la rescató, pero durante la huida, una roca cayó y lo hirió gravemente en la pierna, dejándolo completamente paralizado. En ese momento, Lin Xia, la hija del dueño del hospital, le prometió a Song que trataría a Dong Li si ella se alejaba. Entonces, con el corazón roto, Song aceptó, esperando que eso salvara a quien más amaba. Pero bueno, de vuelta al presente, Lin Xia llegó a la oficina de Dong Li, y ahí también estaban Mu Chen y Ki Li, que no parecía agradarle mucho a Lin Xia. Había algo en ella que le generaba desconfianza. Y al entrar en la habitación, Lin Xia se sorprendió al ver a Dong Li abrazando a una mujer, y no era otra que Song. El muchacho, aún confundido, le dijo a Song que no quería dejar ir a Ki Li hasta que le mostrara el certificado de nacimiento, pero ella le rogó que tenía que llevar al niño al hospital, ya que tiene una cita médica muy urgente. Por su parte, Dong Li decidió ponerla a prueba, pidiéndole que hiciera algo incómodo si realmente quería recuperar a su hijo. La chica, aunque tenía dudas, aceptó, pero justo en ese momento, Mu Chen irrumpió en la sala, con Ki Li desmayado en sus brazos. Alarmado, Dong Li ordenó llevarlo de inmediato al hospital, y fue ahí cuando se enteró de una verdad muy impactante. Ki Li tenía diabetes congénita. Más tarde aparecieron la madre de Dong Li y Lin Xia. Sin decir una palabra, la señora abofeteó a Song y la acusó de utilizar a Ki Li para sacarle dinero a su hijo. Pero esta vez Song no se quedó callada. Se enfrentó a la madre de Dong Li y le dejó bien claro que no permitiría que la insultara ni a ella ni a su hijo. También le advirtió que no se quedaría de brazos cruzados si alguien intentaba volverles a hacerle daño. Y vemos que en medio del conflicto aparece un joven apuesto al ver el estado de Ki Li. Y era nada más ni nada menos que Chun Mo, un artista muy popular. Por su parte, Dong Li observaba desde lejos y no pudo evitar sentir un poco de celos al ver lo cercano que parecían ser Song y Chun Mo. Y al notar la preocupación genuina de Chun Mo por Ki Li, Dong Li le preguntó directamente a Song si ese hombre era el padre del niño, pero como siempre, ella se negó a revelar la verdad. Mientras tanto, Ki Li demostró ser un niño fuerte y valiente. Recibía sus inyecciones de insulina sin quejarse, como si fuera parte de su rutina diaria. Chun Mo y Ki Li se llevaban tan bien que parecían verdaderos hermanos, a lo que el muchacho también se tomó el tiempo de animar a Song, que seguía preocupada por la salud de su hijo. Fue entonces cuando le dio una gran noticia: su libro había sido elegido para convertirse en una película, y él sería el protagonista.
Obviamente Song se alegró, aunque también se sintió confundida, ya que esa historia estaba basada en su pasado con Dong Lee. Pero vemos que no todos celebraban esta cercanía. Un misterioso hombre pelirrojo comenzó a tomar fotos en secreto de Chumo y Song, mientras estaban juntos. Ya al día siguiente, el asistente de Dong Lee le entregó un informe con los antecedentes de Chumo. Aunque su popularidad estaba en ascenso, sus orígenes seguían siendo un misterio. Es por eso que Dong Lee le pidió al asistente que investigara más a fondo la conexión entre Song y Chumo. Y vemos que ese mismo hombre pelirrojo se reunió en secreto con Lin Chia, entregándole las fotos comprometedoras que había tomado. Y resultó que él solía ser su asistente personal. Al día siguiente, Song llegó a la oficina para trabajar en el proyecto de la película, sin saber que Dong Lee era el principal inversor. Él seguía obsesionado con la relación entre Song y Chumo, pero ella le dejó claro que solo había venido a la ciudad por la salud de Kin Lee y que no le importaba lo que él pensara. A pesar de eso, Dong Lee le pidió que volviera con él, pero Song, estando confundida, respondió firmemente que no quería tener nada que ver con la familia Hang y que lo mejor era dejar atrás el pasado. Por su parte, Dong Lee, herido en su orgullo, insinuó que Song lo había dejado porque él estaba discapacitado y que ahora prefería a hombres jóvenes que pudieran complacerla. Y como era de esperarse, este comentario fue la gota que rebasó el vaso. La chica lo ofendió sin dudar. Dong Lee, fuera de sí, la sujetó y la obligó a sentarse sobre sus piernas, amenazando con perjudicar tanto a Chumo como a Kin Lee. Exigía saber si Chumo era el verdadero padre del niño y si ella lo había dejado por otro hombre. Ante esto, Song solo pudo llorar, sintiéndose completamente impotente. Más tarde, Dong Lee se sintió culpable y avergonzado, así que le dijo a Song que se marchara. Por otro lado, Chumo y su representante discutían sobre los rumores que circulaban acerca de su cercanía con Song, ya que les preocupaba que eso podría afectarla. Entonces Chumo fue a buscarla para advertirle que los reporteros la esperaban en el hospital y le pidió que se saltara la visita médica por esa vez, para así evitar más escándalos. Y vemos que mientras tanto, Lin Chia se reunió intencionalmente con Dong Lee, con el único objetivo de echar más leña al fuego, y le insinuó que la relación entre Chumo y Song iba más allá de una simple amistad, y que ella sabía cómo había visto a Song coquetear con chicos más jóvenes. Por su parte, Chumo también estaba perdiendo sus recuerdos y recordó a su abuela, que lo había cuidado desde pequeño, y pensó en el día que conoció a Song por primera vez. Y resulta que todo esto ocurrió hace 6 años atrás, cuando Song lo defendió de unos tipos que lo estaban acosando. Después de aquel encuentro, Song se desmayó mientras buscaba un collar que había perdido, y ese que Chumo la llevó al hospital, donde se enteraron que ella estaba embarazada y en una condición muy delicada. Fue entonces cuando la abuela de Chumo decidió cuidar de Song, y así comenzó la conexión especial entre ellos. Y es por eso que Song ve a Chumo como un hermano menor. Pero ahora, volviendo al presente, Song se sintió incómoda cuando el dueño entrometido del lugar le hizo preguntas sobre su relación con Chumo. Al día siguiente, los asistentes de Dong Lee reprendieron al chico por los rumores que circulaban sobre él y el supuesto hijo que tenía. Ante esto, el representante propuso desviar la atención de los medios hacia Song y el niño, mientras que Chumo simplemente negaría cualquier vínculo con ellos. Pero el chico se negó rotundamente. No iba a proteger su imagen a costa de poner en peligro a Song. Entonces decidió hacer algo al respecto. Le pidió a la chica que participara en una conferencia de prensa, y ahí dirían públicamente que Chumo solo está participando como actor en una película basada en un libro escrito por ella, y así creerían que eso bastaría para acabar con los rumores. Es por eso que la rueda de prensa comenzó sin problemas, pero algunos reporteros comenzaron a hacer preguntas muy malintencionadas, mencionando al hijo de Song y afirmando que Chumo no quería hacerse cargo de él. Fue entonces cuando apareció Dong Lee, sorprendiendo a todos. Defendió públicamente a Song y Chumo, y aseguró que no retiraría su inversión en la película, y advirtió que demandaría a cualquier medio que difundiera mentiras sobre ellos. Ante esto, Lin Chia, que también estaba presente, no podía ocultar su incomodidad, ya que le molestaba ver a Dong Lee defendiendo a Song. Por lo que después de la conferencia, la chica se acercó a Dong Lee para agradecerle, pero por su parte él le restó importancia y le dijo que lo había hecho por el bien de su empresa, no por ellos, aunque en un tono más ligero le pidió en broma que empujara su silla de ruedas. Y vemos que por otro lado, Lin Chia se reunió en secreto con Kin Lee en el hospital y se molestó al oír que el pequeño seguía llamando a Dong Lee papá guapo. Por eso le ordenó que dejara de hacerlo, porque según ella, Dong Lee sería su esposo en el futuro. Ya más tarde, Song llega al hospital y obviamente Kin Lee corrió a abrazarla y le dijo que Lin Chia era mala. Así que ante esto, ella le pidió que jugara un rato con sus amigos para poder hablar a solas con Lin Chia. Y como Song solo quería tranquilidad, le dejó claro a Lin Chia que su único objetivo era el tratamiento de Kin Lee. Pero Lin Chia, impulsada por los celos, rompió una foto del nene y amenazó con poner en riesgo su salud. Así que mientras recogía los vidrios rotos, Song la enfrentó, declarando que cortaría todo lazo con la familia Hang. Ante esto, Lin Chia, furiosa, volvió a amenazar a Kin Lee, pero su madre le apuntó con uno de los vidrios rotos y fue directa al grano. Quería respuestas sobre lo ocurrido hace 6 años, cuando la encerraron en una casa. Y es así que, estando asustada, la mujer terminó confesando. Admitió que fue ella quien lastimó a Song para quedarse con Dong Lee.
Y ahora, sabiendo la verdad, nuestra protagonista la dejó ir, pero le advirtió que los crímenes no permanecen ocultos para siempre y que tarde o temprano todo saldría a la luz. Por otro lado afuera, Kili estaba jugando con Dong Li y le dijo con entusiasmo que mañana saldría del hospital y le pide que fuera a recogerlo. Pero en ese momento Song llegó para llevárselo de vuelta a su habitación. Dong Li notó una herida en la mano de Song y no pudo evitar sentirse preocupado. Por su parte, el pequeño, con su inocencia, empujó a su madre al regazo de Dong Li, pidiéndole que la llevara él mismo en la silla de ruedas, por lo que Song se sintió mal, creyendo que su propia decisión de hace años había provocado la lesión de Dong Li. Pero vemos que por otro lado, Lin Chia, completamente ebria, fue casi acosada por su ex asistente, el mismo que le ayudó años atrás a ejecutar el plan para dañar a Song. Ya al día siguiente por la tarde, Kili fue dado de alta del hospital y quería esperar a que Dong Li fuera a recogerlo, pero Song le explicó con suavidad que Dong Li no era su padre y que no había necesidad de esperarlo. Al regresar a su casa alquilada, se toparon con una escena muy desagradable. El propietario los trató muy mal y llegó incluso a insultar a Kili llamándolo un niño enfermo. Afortunadamente, Dong Li y su asistente llegaron justo a tiempo para ayudarlos, y pronto descubrieron que alguien había pagado al dueño del lugar para desalojarlos, por lo que Dong Li le pidió a su asistente que investigara quién estaba detrás de todo esto. Ya más tarde, cuando el asistente fue a buscar el auto, Song le agradece a Dong Li por su ayuda. Él respondió que lo había hecho por el bien de Kili, aunque admitió que no estaba seguro de ser su verdadero padre. Tal vez Chun Mo sí lo era. Y se ve que estas palabras molestaron a Song. Le aseguró que Chun Mo no era el padre de Kili y que la situación no tenía nada que ver con él. Pero Dong Li también se alteró. Sentía que Song le estaba ocultando cosas, igual que hace 6 años. Finalmente Dong Li le reprochó que todos los problemas de Kili eran consecuencia de sus decisiones, insinuando que ella estaba complicándole la vida al niño sin necesidad. Obviamente esto la entristeció y le dijo que su vida había sido tranquila antes de conocerlo. Entonces, cuando llegó el auto de Dong Li, Song pensó pedirle a su hijo que no se subiera, pero el pequeño estaba muy encantado con el auto elegante, así que insistió en ir con ellos. Y vemos que durante el trayecto, Kili intentó acercarse a ellos como si ya fueran una familia. Más tarde, Dong Li le propuso a Song que se mudara con Kili a su apartamento privado. Obviamente ella se negó, pero Dong le insistió, preocupado por el entorno en el que vivían. Entonces, ya instalados, Kili se despertó emocionado por lo bonito que era el lugar. Quería dormir junto a su madre y también junto a Dong. Y vemos que esa noche, aunque ambos adultos se sentían algo incómodos, hubo una calma extraña. Sí, casi felicidad. Por lo que Song ayudó a Dong Li con su medicina. Y como viuda, se sentía confundida por dormir cerca de él. Así que decidió pasar la noche afuera, muy avergonzada. Ya por la mañana, Song tuvo un sueño en el que Dong Li se levantaba para ayudar a Kili a ir al baño. Pero cuando fue a buscarlo, tocó la puerta y no recibió respuesta. Por lo que entró y encontró a Dong Li inconsciente. Así que angustiada, lo cubrió y se disculpó entre lágrimas. Mu Chen llegó rápidamente para asistirlo. Y sí, Dong Li tenía fiebre. Y le explicó que su sistema inmune no se había recuperado del todo desde el accidente de hace 6 años. Y esa noche, como en el pasado, Song veló por él mientras dormía, sintiéndose muy culpable. Al rato, Dong Li despertó, la tomó de la mano y le pidió que no la dejara de nuevo. Y es así que la besó. Pero justo en ese momento Mu Chen y Kili entraron, irrumpiendo toda la escena. A la mañana siguiente, Song quiso irse y buscar otro lugar donde quedarse. Pero Kili quería quedarse, ya que le gustaba ese lugar y se sentía en casa. Ante esto, Dong Li se alegró y dijo que Kili podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Aunque Mu Chen también le pidió a Song que se quedara para cuidar a Dong Li, ya que aún estaba débil. Incluso encontró una escuela cercana para facilitar la vida de Song. Dentro de su cuarto, Kili se sentía aliviado al saber que su madre se quedaría y le pidió que no lo dejara solo, porque tenía miedo que, cuando él ya no estuviera, ella quedara completamente sola. Sí, el pequeño sabía que quizás no le quedaba mucho tiempo, y eso partía el corazón de todos. Afuera, Song lo escuchaba llorando, con temor de perder a su hijo. Kili por su parte se alegró de conocer a Dong Li, pues se parecía al hombre del dibujo que su madre le mostraba. Así que volvió a llamarlo papá, y esta vez Dong Li no se opuso. Y en otro lugar, la madre de Dong Li se preguntaba por qué su hijo no había vuelto a casa, por lo que Mu Chen no ocultó la verdad. Song lo estaba cuidando. Lin Chia se molestó con la noticia y trató de poner en contacto a la madre de Dong Li, pero ella no se alteró. Estaba tranquila, sabiendo que alguien estaba cuidando de su hijo. Además, Mu Chen le aclaró que fue el propio Dong Li quien le pidió que Song se quedara. Ya más adelante, después de un conflicto con el arrendador, Lin Chia abofeteó a Mu Chen y se presentó como la futura esposa de Dong Li. Por lo que luego fue al departamento y abofeteó a Song, pero esta vez Song se defendió y le arrojó basura encima. Dentro del departamento, nuestra chica seguía molesta, incluso cuando Dong Li intentó tranquilizarla, diciéndole que no hiciera caso a las palabras de Lin Chia. Aún así, ella sintió que Lin Chia tenía razón, y por eso le pidió a Dong Li que regresara a su casa.
Entonces con esto, el muchacho se sintió decepcionado por la frialdad de Song y decidió irse. Y para colmo, poco después, su madre anunció el compromiso oficial entre Dong Li y Lin Chia, que se celebraría después del próximo cumpleaños de él. Lin Chia estaba encantada, o sea, su sueño de casarse con Dong Li estaba por cumplirse. Y vemos que por otro lado, Song quedó sorprendida al escuchar la noticia. Mientras tanto, Ki Lee extrañaba a Dong Li y lo llamó en secreto sin que su madre lo supiera, y le recordó su promesa de ser su padre. Dong Li le aseguró que lo visitaría después de su última cirugía y le pidió que fuera bueno con su mamá. Y ahora, ya más tarde, Chumo visitó a Ki Lee, llevándole un regalo, por lo que le contó a Song que la filmación de la película comenzaría el día siguiente. Durante la lectura del guión, la actriz principal le pidió ayuda a Song para entender algunas escenas emocionales, a lo que nuestra chica colaboró explicando el trasfondo emocional de cada escena. Pero mientras lo hacía, Dong Li observaba desde lejos, sintiéndose cada vez más celoso al ver lo cerca que estaban Chumo y Song, especialmente cuando se hallaban escenas románticas. Finalmente, Dong Li entró en la sala y sorprendió a todos al pedir cambiar al actor principal de la película. Y obviamente esto desconcertó y sorprendió al director de la película y al resto del equipo. Es ahí que Man Lee, o sea la actriz principal, que al parecer conocía bien a la familia de Dong Li, intervino de inmediato y le aconsejó que no fuera arrogante y le recordó que la película ya estaba perfectamente planeada. Incluso amenazó con abandonar el proyecto si Chumo no seguía como protagonista masculino. Y bueno, Dong Li, obligado a ceder, tuvo que aceptar. Después de esto, el muchacho le pidió a Song que lo acompañara, le entregó un vestido elegante y le pidió que se lo pusiera. Ante esto, Song se sintió algo molesta, ya que Dong Li había desaparecido varios días sin dar explicaciones. Lo que ella no sabía era que él había estado recuperándose de su última cirugía. En principio se sintió incómoda al cambiarse frente a él, pero al ver que la conductora del auto era una mujer y considerando que Dong Li ya había visto su cuerpo antes, decidió actuar con mucha naturalidad. Esa noche se celebró el cumpleaños de la madre de Dong Li, en una fiesta lujosa y muy exclusiva. Lin Chia estaba emocionada, esperando que se anunciara oficialmente su compromiso con Dong Li. Sin embargo, toda la atención se desvió cuando él llegó acompañado de Song. La madre de Dong Li, aunque sorprendida, disimuló para no arruinar su propio evento. Y por su parte, los padres de Lin Chia no ocultaban su incomodidad. Más tarde, Man Lee invitó a Song a salir a tomar algo y le expresó su admiración, asegurándole que apoyaba la relación entre ella y Dong Li. Pero poco después, los padres de Lin Chia pidieron hablar en privado con Song. Hicieron comentarios sarcásticos, pero Song los ignoró. Y es ahí que la conversación dio un giro inesperado cuando tocaron el tema de la cirugía de Dong Li hace 6 años. Y parecía que no sabían nada sobre el oscuro trato entre Lin Chia y Song en aquel entonces. Más tarde, mientras tomaba aire en el jardín, Song vio a Lin Chia discutiendo acaloradamente con un hombre pelirrojo. Y el recuerdo de aquel hombre que la encerró en una cabaña hace 6 años regresó con mucha fuerza. Así que estando inquieta, Song llamó a Chumo y le pidió que vigilara discretamente al chico pelirrojo. Esa noche, Lin Chia y el hombre pelirrojo fueron vistos juntos en un club nocturno, tomando algunas copas, por lo que estando borracha, Lin Chia desató su frustración con él y le afirmó que no le importaba si volvía a la cárcel por los crímenes cometidos hace 6 años, ya que ella misma no había sido implicada. Y se ve que su actitud arrogante irritó al hombre, quien comenzó a amenazarla, y sin que se dieran cuenta, Chumo lo observaba desde lejos. Mientras tanto, Dong Li visitó a Ki Lee, tras días de ausencia por la cirugía, pero no le contó nada ni a Song ni al niño, diciendo que solo había estado ocupado por temas de trabajo, aunque también aclaró que el anuncio de compromiso de su madre no fue idea suya. Song, sin embargo, no pareció impresionada y se mostró indiferente a sus explicaciones. Buscando una forma de acercarse de nuevo, Dong Li le pidió ayuda a Ki Lee. El niño trajo consigo el cuaderno de boceto de su madre y le contó que siempre que ella se sentía triste, dibujaba en él. Y al abrirlo, Dong Li se sorprendió. El cuaderno estaba lleno de retratos suyos. Entonces cuando le preguntó a Song por qué lo había dibujado tantas veces, ella lo negó todo y le dijo que no eran dibujos de él, lo cual molestó a Dong Li, quien sintió que una vez más ella no estaba siendo honesta. Ya más tarde esa misma noche, anunció que se quedaría a dormir ahí, ya que después del escándalo del cumpleaños, no quería regresar a casa. Aunque su presencia incomodó un poco a Song, también parecía alegrarse más de lo que admitía. Pero ahora, por otro lado, días después, durante el rodaje de la película, Dong Li quiso molestar a Chumo y agregó intencionalmente escenas arriesgadas. Y como también era el productor, nadie se atrevió a cuestionarlo. Sin embargo, esto no cayó bien a Man Lee, quien consideró que su comportamiento era un poco infantil. Man Lee incluso le aconsejó a Chumo que tomara distancia de Song, ya que Dong Li solía malinterpretar esa cercanía. Ya más tarde, Song visitó a Chumo y se enteró de que él estaba investigando al hombre pelirrojo, por lo que le pidió que tuviera cuidado, ya que Dong Li podría seguir provocándolo. Song agradeció la preocupación de Man Lee por Chumo, aunque Chumo dejó claro que la veía como una mentora que lo ayudó en su carrera, y nada más. Al regresar a casa, el muchacho invitó a Song a acompañarlo, prometiéndole que no alteraría más el guión de la película.
Y vemos que mientras tanto, la madre de Dong Li fue a visitarlo a su apartamento, para alegría de Kili, que la recibió como si fuera su abuela. Entonces con confianza le ofreció caramelos y le preguntó por qué Dong Li lo visitaba con tanta frecuencia. Y al observarlo, la mujer notó un sospechoso parecido entre Kili y un joven Dong Li, y estaba a punto de decir algo más, pero justo en ese momento llegaron Song y Dong Li. El pequeño, nervioso, escondió rápidamente los dulces para evitar que su madre lo regañara. Pero Song no estaba molesta por eso, sino por la repentina visita de la madre de Dong Li. Y su preocupación aumentó cuando Kili se desmayó de repente, aún con un caramelo en la mano. Obviamente que en pánico, Song temió que el dulce hubiera provocado una crisis. Mientras tanto, la madre de Dong Li comenzó a sentirse arrepentida, pero no por su actitud pesada, sino por no saber que Kili tenía diabetes y por no haber prestado atención a sus restricciones alimenticias. Y esto llenó su frustración contra su propio hijo, reclamándole por no haberle contado nada sobre la condición del niño. Pero Dong Li no se quedó callado, le preguntó por qué ahora sí se preocupaba, cuando antes nunca había mostrado verdadero interés por el pequeño. Además le pidió que dejara de molestar a Song. Por su parte, la madre se sintió aún más insegura al recordar que su difunto esposo también sufría diabetes. Entonces empezó a preguntarse quién era el verdadero padre de Kili. Pero por otro lado, Dong Li molesto le dijo que no se preocupara por cosas que no le incumbían. Sin embargo, su madre no se detuvo. En secreto le pidió a un amigo médico que hiciera una prueba de ADN entre Dong Li y Kili, buscando confirmar sus sospechas por su cuenta. Y vemos que justo cuando iba de salida, se cruzó con Lin Xia afuera del consultorio de su amiga doctora. Y al notar su incomodidad, la madre de Dong Li no quiso revelar lo que hacía ahí. Pero Lin Xia comenzó a sospechar, porque estaba interesada en un médico del laboratorio del hospital. Al día siguiente, Mu Chen llevó discretamente información sobre Kili a la madre de Dong Li. Sabía que debía actuar con cautela y no contarle todo a su jefe. Entonces cuando llegaron los resultados de ADN, Mu Chen no supo cómo reaccionar. Respetaba tanto a la madre de Dong Li que sintió que debía escucharla, como si fuera su propia madre. Por lo que ahora más tarde, el chico se reunió con Dong Li y le habló sobre cómo fue la vida de Song después del nacimiento de Kili, aunque evitó mencionar exactamente cuándo había nacido el niño. Y también le comentó que la abuela de Chumo cuidó de Song por un tiempo, lo que explicaba la cercanía entre ellos. Y se ve que esto tranquilizó un poco a Dong Li, que comenzó a ver a Chumo como un hermano para Song. Aún así le pidió al chico que siguiera investigando tanto sobre Kili como sobre el accidente en la montaña de hace 6 años, pues empezaba a sospechar que nada fue un simple accidente. Esa misma noche, Lin Xia llamó a Dong Li y le invitó a cenar, supuestamente para hablar de su compromiso. Y vemos que al mismo tiempo Song y Chumo cenaban juntos en un restaurante. En ese momento, el chico le dijo que la verdad sobre Dong Li y Kili no se podía mantener en secreto por siempre. Pero nuestra chica le rogó que no dijera nada. Sentía que Dong Li y Chumo vivían en mundos diferentes y que nunca podrían entenderse. Seguidamente, el chico le dice que pronto regresaría a su ciudad natal, una vez que terminara el tratamiento de Kili. Es ahí que Song aprovechó para preguntarle por Lin Xia y el chico pelirrojo. Chumo le confesó que solían frecuentar un bar propiedad de un amigo suyo, un ex convicto, lo cual le parecía muy sospechoso. Poco después, Dong Li y Lin Xia llegaron al mismo restaurante. Dong Li, con una actitud desafiante, pidió sentarse justo al lado de Song y Chumo, por lo que la tensión se cortaba en el aire. Song se sintió incómoda, sobre todo por las miradas intensas que Dong Li no dejaba de lanzarle. Finalmente, se levantaron para irse, pero el muchacho detuvo a Song sujetándola del brazo. Chumo intervino de inmediato, exigiéndole que la soltara. Pero el lisiado le respondió con frialdad, diciéndole que no se metiera en lo que no le importaba. Pero el chico no retrocedió y dejó en claro que siempre protegería a Song, incluso de él. En ese momento, Chumo se burló cruelmente de Dong Li, recordándole que estaba paralizado y no podía hacer nada por Song. Sin embargo, para sorpresa de todos, Dong Li se puso de pie. Declaró que su cirugía reciente había sido un éxito y que ya estaba completamente recuperado. Chumo aplaudió con sarcasmo, acusando de haber fingido estar paralizado todo este tiempo. Pero Song, dolida, se sintió traicionada por Dong Li y abandonó el restaurante, completamente decepcionada. Pero por otro lado, al día siguiente, vemos que Lin Xia entró al consultorio de la doctora amiga de la madre de Dong Li, y al ver la situación se ofreció amablemente a ayudar con los resultados del laboratorio, y lo que encontró la dejó en shock. Descubrió que Dong Li era en efecto el padre biológico de Kili, así que enfurecida rompió el papel con los resultados. Esa noche, tanto Dong Li como Song pensaron en enviarse mensajes, querían hablar, querían entenderse, pero dejaron que el orgullo se interpusiera, y al final ninguno de los dos envió nada. Al día siguiente, la madre de Dong Li le mostró los resultados de la prueba de ADN a su hijo y le dijo con frialdad que no debía seguir apoyando a Kili ni a Song, porque según el documento, el niño no era parte de su familia. Ante esto, Dong Li, visiblemente irritado, le pidió que no se metiera más. Además, dejó en claro que tampoco estaba de acuerdo con que lo emparejaran con Lin Xia. Por lo que luego el muchacho se dirigió al set de filmación para encontrarse con Song. Y cuando Man Li lo vio caminar, no pudo ocultar su sorpresa. Era la primera vez que lo veía de pie después de tanto tiempo.
Mientras tanto, Song hablaba por teléfono con Kim Lee, pero el muchacho se acercó y le mencionó los resultados de ADN que su madre le había mostrado, pero resulta que en el fondo no quería creer en ellos. Así que intentando cambiar el ambiente, le pidió ayuda a Song para revisar unos guiones. Ella le dijo que él entendía los libretos mejor que ella, pero bueno, aún así accedió a ayudar. Durante la conversación, Dong Lee volvió a tocar el tema del padre biológico de Kim Lee, pero la chica se negó a hablar nuevamente del tema y le pidió que dejara de entrometerse en su vida personal, por lo que Dong Lee, dolido por su actitud distante, no insistió más. Y vemos que mientras tanto, la madre de Dong Lee visitó al pequeño en el hospital, y al verlo de cerca, no pudo evitar cuánto se parecía a su hijo de pequeño. Pero los resultados de ADN decían lo contrario, así que comenzó a tratarlo con frialdad y dureza, por lo que le dijo palabras crueles que dejaron al pequeño con el corazón roto. Así que esa misma noche, Kim Lee se sintió muy triste y solo, extrañando profundamente a su madre. Y por su parte, Song intentaba tomar un taxi, desesperada por llegar al hospital para ver a su hijo. Al día siguiente, Muchen habló con Dong Lee sobre lo difíciles que eran las cosas para Song, quien intentaba equilibrar el trabajo y los cuidados de Kim Lee, que acababa de ser dado de alta. Muchen le sugirió que aligerara un poco su carga laboral, para que pudiera cuidar bien de su hijo. Por su parte, Dong Lee lo pensó, pero recordó las palabras de Song, que no se metiera más en su vida, así que decidió no intervenir. En otro lugar, el director de la película le pidió a Song que se uniera con él esa noche, pero esa solicitud puso en alerta a Chumo, quien no confiaba en él. Y tenía razón, ya que esa noche, cuando Song llegó al departamento del director, él intentó acosarla, incluso le ofreció pastillas para dormir, intentando dejarla inconsciente. Pero justo a tiempo, Chumo irrumpió en el lugar, enfurecido, confrontó al director y lo golpeó. Sin embargo, el director lo amenazó con difundir un video comprometiéndolo violentamente. Pero bueno, sin perder tiempo, Chumo cargó a Song, que ya estaba desmayada, y al bajar se encontró con Muchen, quien los ayudó a llevarla de inmediato al hospital. Cuando Dong Lee se enteró de lo sucedido a través de Muchen, fue corriendo al hospital. Se sentía realmente culpable por lo que le había pasado a Song. Y al llegar encontró a Chumo esperando, bastante furioso. Por su parte, el chico lo enfrentó, acusándolo de haber causado todo este sufrimiento, tal como le hizo 6 años atrás cuando la dejó. Dong Lee se defendió, asegurándole que nunca le haría daño a Song, y que en realidad fue ella quien los abandonó entonces. Pero bueno, esa noche, Dong Lee se quedó en el hospital para cuidar a Song, quien aún estaba conmocionada por el trauma que acababa de vivir. Y vemos que por otro lado, el hombre pelirrojo contactó a Lixia, le pidió ayuda para escapar del país, le entregó una fuerte suma de dinero, temiendo que alguien estuviera investigando lo ocurrido hace 6 años. Pero Lixia lo rechazó sin piedad, dijo que ya no lo necesitaba, ahora tenía al director de su lado para encargarse de Song. Ya al día siguiente, nuestra chica despertó todavía conmocionada por lo ocurrido. Chumo estaba a su lado, intentando calmarla, pero es ahí que ella le pidió que no se enfrentara al director, ya que la producción de la película era importante, no solo para él, sino para todo el equipo. Y vemos que mientras tanto en el set, Man Lee intervino para ayudar a Chumo, quien seguía soportando el comportamiento abusivo del director. Y este, en un acto cruel, cambió un accesorio por uno con agua caliente, provocando que Chumo se quemara durante una escena. Y vemos que mientras tanto Dong Lee le pidió a Muchen que se encargara del director y le enseñara una lección que jamás olvidará. Así que esa misma noche, Muchen puso en marcha su plan. Le tendió una trampa al director, atrapándolo en el acto de solicitar servicios de una mujerzuela, por lo que la policía y los medios fueron alertados, y el director fue detenido públicamente. Pero por su parte, Chumo se sentía derrotado. A pesar de su fama y éxito, no pudo proteger a Song. Recordaba cómo años atrás, aunque no tenía nada, pudo cuidarla mejor que ahora. Ya al día siguiente, Man Lee visitó a Song en el hospital y le contó que Chumo se sentía muy culpable porque él fue quien la presentó al director, pero Song no lo culpaba. Al contrario, estaba agradecida de que llegara a tiempo para rescatarla. Siempre se sintió orgullosa de tener un hermano menor como Chumo. Pero bueno, eso no es todo lo que le cuenta. Man Lee también le menciona que parece ser que Dong Lee había intervenido contra el director. Y sí, esto era cierto. Dong Lee trabajaba para calmar a la junta directiva. Estaba furiosa por todo el escándalo, pero él se negó a defender al director solo por conveniencia. Aclaró que no toleraría ningún comportamiento abusivo, ni siquiera si eso afectaba a la producción. Seguidamente, Song visitó la oficina de Dong Lee, donde tuvieron una conversación sincera. Ambos se pidieron perdón. Dong Lee le pidió una nueva oportunidad, ya que quería proteger tanto a Kim Lee como a ella. Pero justo en ese momento Song recibe una llamada de Chumo, mientras que Dong Lee recibe una llamada de Muchen, informándole que habían atrapado al hombre pelirrojo. Es entonces que Song compartió toda la verdad sobre lo ocurrido hace 6 años atrás, aunque bueno, Dong Lee ya sospechaba mucho de esos detalles. Y mientras tanto Lixia le rogaba a la madre de Dong Lee que le ayudara a disculparse con su hijo. Confesó que ella había incitado al director a acosar a Song, y aunque su confesión molestó a la madre, terminó perdonándola con demasiada facilidad.
Y al mismo tiempo, Chumo y su equipo discutían sobre Lin Chia y el hombre pelirrojo. Este último apareció en la oficina de Dong Li, exigiendo dinero a cambio de pruebas contundentes. Pruebas de que Lin Chia estaba involucrada en el incidente de hace 6 años. Y en todas las desgracias que le ocurrieron a Song desde entonces. Y vemos que de repente Dong Li recibió una llamada de su madre, invitándolo a cenar. Le dijo que Lin Chia estaba en casa. Pero cuando Dong Li llegó, no estaba solo, llegó con Song. Y al verla, Lin Chia se quedó helada. Dong Li le pidió a su madre que dejara de defender a Lin Chia y que aceptara la verdad. Entonces nuestra protagonista enfrentó directamente a Lin Chia y le preguntó quién le había dado la orden al director para acosarla. Y es ahí que la chica no supo qué decir. El propio director había confesado que fue ella quien lo mandó. Pero incluso con todo eso, la madre de Dong Li continuó justificando a Lin Chia, diciendo que todo lo hacía por amor. Por su parte, nuestra chica, sin más rodeos, reprodujo una grabación con pruebas de que Lin Chia fue quien causó el accidente en la montaña, el mismo que dejó a Dong Li paralizado. Y bueno, la evidencia fue irrefutable. Lin Chia no pudo negarlo, por lo que Song declaró que sus actos no fueron simples errores. Había intentado quitarle la vida. La madre de Dong Li, devastada, descubrió que la verdadera culpable de la parálisis de su hijo había sido Lin Chia todo este tiempo. Y sí, ya no quedaban más excusas. Para Dong Li ya era demasiado tarde para escuchar explicaciones. El daño ya estaba hecho. Y es así que Lin Chia, ahora completamente desenmascarada, comenzó a desmoronarse emocionalmente. Nadie le creía, nadie la defendía. Y en su desesperación arremetió contra Song, culpándola de todo lo que había sucedido. Y en un arranque de locura, tomó un cuchillo de fruta de la mesa y se lanzó hacia Song, con la intención de herirla. Pero justo en ese momento Dong Li se interpuso para protegerla, y el cuchillo lo alcanzó en la espalda. Pero bueno, una vez que llegaron al hospital, el muchacho logró superar la fase crítica, y aunque estaba fuera de peligro, permanecía inconsciente. Por lo que Song no se movió de su lado ni un instante. Se quedó en vela, velando por él, negándose a dejarlo solo. Fue entonces cuando la madre de Dong Li se acercó a Song con una actitud distinta a la habitual. Y por primera vez le ofreció una sincera disculpa por todo su mal comportamiento durante este tiempo. Le agradeció por haber cuidado tan bien de su hijo cuando más lo necesitaba. Y ya al salir de la habitación, la madre de Dong Li se encontró con su amigo médico, quien al verla no pudo ocultar su expresión de sorpresa. Le preguntó por Ki Li, y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Ki Li era en realidad hijo de Dong Li, y los resultados de ADN anteriores habían sido manipulados, todo por orden de Lin Chia. La madre de Dong Li, conmovida y en shock, le pidió a Mu Chen que no dijera nada aún a su hijo. Quería tomarse un tiempo para pensar cómo hablarlo con él. Así que esa misma noche, Song cuidó a Dong Li mientras él luchaba contra la fiebre. Al amanecer, la fiebre comenzó a bajar, pero Dong Li, todavía debilitado, deliraba y le suplicaba a Song que no lo dejara otra vez. Por su parte, nuestra chica se sintió profundamente conmovida y culpable, y le aseguró que esta vez no se iría, que se quedaría a su lado para siempre. Es así que lo besó, sellando una promesa silenciosa. El amor que habían compartido seguía intacto, incluso después de tanto tiempo. Pero bueno, por otro lado, Chumo, que planeaba visitar a Dong Li, llegó hasta el hospital, pero al verlos juntos decidió dar un paso atrás. No quería interrumpir un momento tan íntimo entre ellos. Y vemos que mientras tanto, la madre de Dong Li fue a la escuela de Ki Li para disculparse por las duras palabras que le había dicho anteriormente. Pero el pequeño todavía le guardaba rencor y se negó a aceptar los regalos que ella llevaba. Ante esto, la mujer se sintió dolida. Todo lo que ahora quería era poder construir una relación real con su nieto biológico. Y vemos que por otro lado, mientras alimentaba a Dong Li, la madre le pidió a Song que lo aceptara de nuevo. Prometió no crear ningún problema y que ahora consideraba a Ki Li como su propio nieto. Es ahí que nuestro protagonista pensaba en decirle la verdad a Dong Li, pero temía a cómo reaccionaría. Después de todo, le había mentido al decir que Ki Li no era su hijo. En ese momento, Chumo y Ki Li llegaron al hospital para visitarlo. El pequeño había estado extrañando mucho a Dong Li y le llevó una muñeca de trapo como regalo, con una gran sonrisa. Pero bueno, ya más tarde esa noche, la madre de Dong Li lo esperó en casa, pero él decidió regresar a su apartamento para quedarse con Song y Ki Li. En otro lugar, la madre seguía pensando en Ki Li, deseando de corazón poder acercarse a su nieta algún día. Y ahora, ya estando en casa, Ki Li pidió dormir entre su madre y Dong Li, sí, como si fueran una verdadera familia. Song se negó con suavidad, explicando que Dong Li necesitaba descansar bien por su herida. Por lo que luego, mientras Ki Li dormía, Song fue a la habitación de Dong Li para revisar su vendaje. Y mientras lo cuidaba, las emociones entre ambos comenzaron a desbordarse. No necesitaban palabras. Lo que sentían estaba ahí, en el aire, acumulado durante muchos años. Al día siguiente, la madre de Dong Li regresó con más regalos para Ki Li, intentando una vez más ganarse su cariño. Pero el niño volvió a rechazarlos, aún herido por el pasado. Sin embargo, Song se acercó a su hijo con ternura y le pidió que intentara ser amable con la abuela, que tal vez esta vez de verdad quería hacer bien las cosas. En ese momento, Ki Li, entre lágrimas, confesó por qué pensaba que la madre de Dong Li era mala. Y la razón era sencilla. Ella lo había regañado cuando llamó papá a Dong Li.
La madre, conmovida por sus palabras, se disculpó con el niño y le dijo que tenía permiso para llamarlo papá. Y quiso redimirse invitándolo a su casa, contándole que le había preparado una habitación llena de juguetes solo para él. Y al escuchar esto, Song no pudo evitar sentirse preocupada. Comenzaba a sospechar que la madre de Dong Li ya sabía la verdad, que Ki-Li era en realidad su nieto biológico. Por lo que ahora más tarde, Dong Li se despidió y acompañó a su madre a casa, no sin antes recordarle a Song sus planes para el sábado. Pero bueno, lo que ella no sabía era que Dong Li había ido a una joyería a comprar un par de anillos, ya que planeaba proponerle matrimonio ese mismo fin de semana. Pero al regresar a casa, su madre le reveló los resultados de la prueba de ADN, y es ahí que Dong Li quedó impactado. Ki-Li era su hijo. Es así que la madre le pidió que trajera a Ki-Li a vivir con ellos, preocupada de que Song pudiera seguir alejándolo. Pero Dong Li, aún procesando todo, no respondió. De esta manera llegó el sábado. Song esperaba en un restaurante, el lugar donde se suponía que Dong Li le iba a pedir matrimonio. Pero las horas pasaban y él nunca llegó, por lo que el restaurante cerró. La lluvia caía con fuerza y aún así no había rastro de Dong Li. Aunque bueno, lo que Song no sabía era que Dong Li había decidido no ir. Se sentía profundamente decepcionado por todas las mentiras. Le dolía haber creído que Ki-Li no era su hijo, y recordaba con tristeza las veces que el niño lo llamó tío en lugar de papá. Entonces esa misma noche, Song fue a su casa bajo la tormenta, pero Dong Li, frío y distante, no quiso escucharla, por lo que ella se disculpó y lo besó. Pero él no reaccionó, la herida emocional seguía abierta. Ahora ya de vuelta en su casa, Dong Li se desquitó con su madre, frustrado porque siempre lo empujó a alejarse de Song. Pero ahora de repente le pedía que se reconciliaría con ella, incluso dándole permiso para casarse y legitimar a Ki-Li como parte de la familia Han. Entonces ya al día siguiente, Song seguía intentando hablar con él, pero Dong Li la evitaba constantemente. Incluso Mu Chen, que sentía lástima por ella, le aconsejó al muchacho que la escuchara. Por su parte, estando abatida, Song perdió el collar que Dong Li le había regalado. Ese collar era algo muy especial, un símbolo de su historia. Porque cuando Ki-Li se enteró, llamó a Chumo preocupado por el estado emocional de su madre. Es así que más tarde, Chumo encontró el collar perdido entre los cojines del sofá. Y al entregárselo a Song, ella rompió en llanto. Le confesó que siempre tuvo miedo de perder a Dong Li, y que todas sus mentiras solo buscaban proteger a Ki-Li y evitar que lo separaran de su padre. Conmovido, Chumo fue a ver a Dong Li y le pidió que la perdonara. Le recordó cómo años atrás, él incluso se había escapado de casa para vivir junto a Song, ya que ella fue su primer amor. Pero bueno, de vuelta en el presente, Song y Ki-Li se preparaban para regresar a su ciudad natal. Pero el pequeño dudaba, no quería irse, extrañaba muchísimo a Dong Li. Es así que ya los vemos en el aeropuerto. Y mientras abordaban el avión, Song se quedó paralizada al ver quién estaba sentado a bordo. Y sí, era Dong Li, el cual había tomado una decisión: empezar de nuevo. Ki-Li, emocionado, la abrazó y le dijo con alegría que a partir de ahora podría llamarlo papá sin ningún miedo. Y así, entre lágrimas y sonrisas, la historia llega a su final. Dong Li, frente a todo el equipo de filmación, se arrodilló y le propuso matrimonio a Song, a lo que ella aceptó. Y por fin el amor que había sido interrumpido por mentiras, orgullo y heridas del pasado pudo tener un nuevo comienzo. Y de esta manera termina el resumen. Moraleja de la historia: la honestidad y el perdón no solo curan heridas, sino que también permite construir relaciones verdaderas. A veces, para empezar de nuevo, solo hace falta un lo siento y un corazón dispuesto a amar otra vez. Ya saben, si les gustó el resumen, no olviden comentar amor en la caja de comentarios. Aunque también no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video. Chao.